Teniendo esta temporada 2013 las especiales características propias de todos los años posteriores a unos Juegos, en los que los atletas suelen encontrarse agotados y con escasa motivación, las 9 medallas, 3 oros y 6 bronces, conquistadas por el equipo español en los Campeonatos del Mundo de Atletismo de Lyon, pueden valorarse como un resultado excelente. Bien es cierto que hace 2 años, en los últimos mundiales disputados en Nueva Zelanda, con todos los deportistas sobreexcitados por la cercanía de los Juegos, España sumó 17 medallas, 4 oros, 4 platas y 9 bronces. Pero también es verdad que de los Juegos de Londres del pasado verano, nuestros atletas se trajeron 5, 3 oros y 2 platas, con lo cual, para el atletismo, Lyon 2013 ha sido algo peor que Christchurch 2011, pero mejor que Londres 2012. Pues yo creo que ha sido positivo, ha habido un buen número de medallas y un buen número de finalistas, con lo cual estamos satisfechos. Y es que todo empezó de la mejor manera posible. En la mañana del sábado en que se iniciaban los mundiales, abrió el medallero español el que ya es sin duda el mejor lanzador con discapacidad de la historia. David Casino se adjudicó la medalla de oro en el disco de la categoría T11, la de los ciegos totales, con un lanzamiento de 39.22, mejor marca mundial del año y más de 3 metros por encima del segundo clasificado, el argentino Sergio Paz. El valenciano lideró el concurso ya desde el primer lanzamiento y, apelando a su habitual confianza y seguridad en sí mismo, se mantuvo en el primer puesto hasta el final. Y en su honor sonó por primera vez el himno nacional en el Estadio del Ródano. Conseguir este oro para mí ha sido algo magnífico, que quiero compartir con todos los valencianos, con todos los españoles, con todos los paralímpicos, con todo el equipo paralímpico español. Y bueno, y con mi familia, por supuesto, es una gran alegría y pues bueno, es un orgullo conseguir esta gran medalla. Pero hubo más españoles en las finales de la primera jornada. Gustavo Nieves entró quinto en 5.000, mientras que otro atleta con discapacidad visual, Quim López, logró la 6ª plaza en lanzamiento de peso. Por su parte, el joven saltador con discapacidad física de 18 años, Carlos Javier Pérez, ocupó el 6º puesto en longitud en su primera gran competición internacional. No muy satisfecho por los 4 en los que hice y la marca. Pero bueno, como es mi primer mundial, yo creo que está bien para ir cogiendo experiencia y continuar. Pero, aunque todo había empezado tan bien en la primera jornada, en la segunda disputada el domingo, ningún otro miembro del equipo nacional logró subir al podio. Lo mejor estuvo a cargo del atleta con discapacidad visual Maximiliano Rodríguez, que, si a primera hora de la mañana conseguía de manera brillante la clasificación para la final de los 200 metros, ya por la tarde se quedó a un solo paso de la medalla de bronce con la siempre decepcionante medalla de chocolate. El velocista gallego arrancó con mucha potencia e hizo un primer hectómetro poderoso y en cabeza, pero poco a poco se desinfló y finalmente cruzó la línea de meta en el 4º puesto con un tiempo de 23.77. Algo parecido le sucedió al corredor en silla de ruedas Roger Puigvó, que había comenzado magníficamente la jornada logrando la clasificación para la final de 400 y ya por la tarde solo pudo ser 7º al parar el crono en 51.65. Y en una racha que empezaba a ser preocupante, tampoco cayó ninguna medalla en la tercera jornada disputada el lunes. En la final de 800 metros para atletas con parálisis cerebral, José Pámpano llegó a la última vuelta disputando las medallas, pero en el momento culminante de la carrera quedó relegado y cruzó la meta en un 5º lugar que, con todo, suponía en ese momento su mejor resultado en un campeonato del mundo. Otro atleta con parálisis cerebral, Carlos Muñoz, finalizó en la 12ª posición del lanzamiento de disco. Sin embargo, todo empezó a cambiar el martes. No fue con victorias, no con oros, pero sí con un bronce que ahuyentaba los malos presagios y abrió la posterior reacción del equipo español. La medalla del atleta con discapacidad visual de grado medio Gustavo Nieves en 10.000 tiene el valor de una reivindicación personal, porque se trata del primer gran éxito internacional de este fondista gallego que siempre había rondado los podios y que incluso había alcanzado las finales en los Juegos de Sydney, Pekín y Londres sin haber logrado conquistar un solo metal. Su tiempo de 34.29.71 solo fue superado por el argelino Carfas y el fenómeno marroquí El Amin Chentouf, que dobló a todos los participantes y destrozó el récord del mundo que poseía el propio Gustavo Nieves desde julio de 2010, rebajándolo en más de medio minuto. Mi valoración es positiva porque venía aquí con un pequeño problema de lesiones que empezó en enero. La preparación se me hizo bastante dura y al final pues el objetivo era luchar por las medallas, tanto en el 5.000 como en el 10.000 y al final fue en el 10.000 en la que cayó el bronce. La pena es que en esa 4ª jornada de los Mundiales de Lyon se escapó una medalla soñada y esperada, la del equipo de relevos 4%, formado por los atletas con discapacidad visual Martín Parejo, Xavi Porras, Maxi Rodríguez y Gerard Descarrega. Solo un error técnico le relegó al 4º puesto e impidió a España atrapar una de las medallas que se llevaron Rusia, Estados Unidos y Francia. Personalmente yo he dado el 100%, luego por factores externos
he tenido algún problemilla en las pruebas, pero personalmente estoy muy satisfecho porque el resultado no ha sido el esperado, pero yo he dado el 100% de mí mismo. Y a partir del miércoles llegó la lluvia de metales, la primera de nuevo en lanzamiento de disco, una prueba que terminó resultando espléndida para España en los Campeonatos del Mundo de Atletismo de Lyon. Si el primer día David Casinos conquistó el oro en el concurso para ciegos totales, en la quinta jornada volvió a sonar el himno nacional en el Estadio del Ródano en honor de Quim López, un lanzador con discapacidad visual con afectación media. Ya desde su primer lanzamiento, el alicantino se situó en el primer puesto y fue distanciándose de sus rivales lanzamiento a lanzamiento. Su mejor registro de la serie, 46.39, casi 6 metros por encima del segundo clasificado, el ruso Andriuchenko, fue el que le dio la medalla de oro y el honor de hacer sonar por segunda vez el himno español en estos mundiales. Es el mayor éxito de la carrera de Joaquín López, mejora la medalla de bronce lograda en el Campeonato del Mundo de Nueva Zelanda en 2011 y pone en valor la calidad de la Escuela Valenciana de Lanzadores Paralímpicos. La prueba de la medalla la viví un poco al principio nervioso, pero una vez que vi que la cosa iba fácil, pues la verdad es que la empecé a disfrutar bastante y muy contento por haberla ganado. Y ya por la tarde de esa quinta jornada de competiciones, el mediofondista con parálisis cerebral José María Pámpano se regaló al final una gran satisfacción personal después de mucho tiempo sin lograr acceder al podio en una gran cita. Corrió el 1500, la prueba reina del mediofondo, siempre en los primeros puestos, pero en los últimos metros el oro se le hizo imposible porque el ruso Arefiev superó el récord mundial y disputó hasta el final la plata al otro ruso, Pavel Karagezov. Finalmente el extremeño cruzó la meta en tercera posición parando el reloj en 4.51.91, su mejor marca de la temporada, y conquistó una medalla de bronce que supone su regreso a un gran podio internacional desde que lograra la plata en los Juegos de Atenas 2004. Una gran carrera, una carrera muy buena, tácticamente muy buena, y llegó a la recta final y casi consigue la plata, pero bueno, por 80 centésimas se quedó en el bronce, pero que así todo fue un éxito muy grande. Llegado el jueves, todo fue aún mejor, ya que la sexta jornada se convirtió en el mejor día de los mundiales, confirmando una preparación y una voracidad competitiva que no ha hecho sino aumentar con el paso de los años. David Casinos devoró otro oro, esta vez en su prueba predilecta, el lanzamiento de peso. Ya en su primer lanzamiento se puso en cabeza impulsando la bola hasta los 12.49 metros, marca que aumentó en el segundo con 13.07. Y a partir de ese momento, aunque no logró lanzar más lejos, mantuvo su habitual regularidad cartesiana hasta terminar ganando su segundo oro en los mundiales de Lyon. Puede que esta victoria desquitara al valenciano con ceguera total del quinto puesto en los Juegos de Londres, que significó su primera derrota en lanzamiento de peso en 13 años de brillante carrera deportiva. El caso es que ha vuelto a ser invencible porque posee el récord mundial, ha sido campeón paralímpico en los 4 últimos Juegos, desde Atenas a Londres, 5 veces campeón del mundo y 5 de Europa. Me he encontrado muy bien en ambas pruebas, en el disco, en el peso. Ha sido un año donde he pasado una difícil operación, me he recuperado al máximo. Mi valoración es, diría que de 10, porque he conseguido 2 oros, con lo cual no puedo decir más que, estupendo. Y ya por la tarde del sexto día de competición, España disfrutó de 2 alegrías más. Maximiliano Rodríguez se colgó el bronce en la final de 100 metros para atletas con discapacidad visual media con un tiempo de 11.24. El velocista gallego, que llegó a los mundiales en un buen momento de forma, porque ya pulverizó su mejor marca del año en las semifinales, con 11.29, y rebajó este registro otras 5 centésimas más en la final, repite de este modo su medalla en 200 de los últimos mundiales de Nueva Zelanda. He quedado tercero, lo mejor que he podido hacer del campeonato, 2 cuartos puestos en el 200 y en los relevos, y quinto en la longitud, que era medianamente la prueba con la que hice la mínima, y veníamos aquí con unas mejores posibilidades. Y poco después, la saltadora con discapacidad visual Sara Martínez conquistó otro bronce en longitud, su primera gran medalla internacional en categoría absoluta, gracias a una serie excelente en la que siempre estuvo con facilidad por encima de los 5,5 metros. La joven madrileña de 23 años se situó en el tercer puesto, ya con un primer salto de 5.57, y aunque no pudo escalar ninguna posición más, tampoco bajó en la clasificación. Luego llegó a 5.58 y finalmente voló hasta 5.60 en su último intento, que igualó su mejor marca personal y la confirmó en el podio. Mi valoración ha sido buena porque he conseguido mi primera medalla internacional a nivel mundial. Y que, podía haber sido mejor la marca, pero tampoco estaba mal. La séptima jornada significó una especie de relajación para dar el salto final hacia más medallas en los últimos días. Fue un día intenso, pero sin premios.
el atleta con discapacidad visual Maxi Rodríguez se enfrentó a la final de salto de longitud con la relajación de tener ya en su poder la medalla de bronce en 100. Tal vez eso le restó fuerzas o motivación, pero el caso es que el gallego realizó su mejor salto en la tercera tentativa, llegando a unos 6,72 metros que no le dieron más que para una quinta plaza. Como la de José María Pámpano, que también tenía la tranquilidad de su bronce logrado 2 días antes en la final de 1500 y que en los 400 para atletas con parálisis cerebral paró el crono en 1:05,82. El lanzador, también con parálisis cerebral, Carlos Muñoz, ocupó el 8º puesto en la final de lanzamiento de peso, el mismo que el corredor en silla de ruedas Roger Puigbo, que volvió a fallar en el 1500. En 6º lugar terminaron sus finales el saltador con discapacidad visual Salvador Cano en altura y el deportista con discapacidad física Antonio Andújar en triple salto. No llegaba en las mejores condiciones porque tuve una lesión antes de venir, pero bueno, yo creo que di la cara en la final, me salieron buenos saltos, sí que es cierto que luego el clima no nos acompañó, muchísimo viento, a favor, en contra, y eso a los saltadores siempre nos perjudica bastante. Y ya el 8º y penúltimo día regresaron los podios y hasta en el concurso de salto de longitud para ciegos totales pudo haber doblete, porque Martín Parejo se mantuvo rondando las 3 primeras posiciones durante toda la prueba, aunque al final un mejor salto de 5,75 solo le permitió amarrar un honroso 6º puesto. Las condiciones climatológicas y un poco de la organización han sido un poco extrañas y bueno, pero no, en general bien, 4% se hizo lo que se pudo, en el 100 cerca de pasar a semifinales, muy bien. Sin embargo, Xavi Porras confirmó que es un seguro en la alta competición, porque es en las grandes citas donde se excita, nunca se esconde y siempre rinde. Después de haberse traído 2 medallas de los últimos mundiales de Nueva Zelanda y un bronce de los Juegos de Londres, en los mundiales de Lyon volvió a estar en el 3er puesto del cajón. El gerundense se mostró como el más técnico de todos los saltadores y tuvo una actuación muy regular, sin cometer además ningún salto nulo. Su segundo intento superó los 6,24 metros que le dieron el bronce y que se convirtieron en la mejor marca personal de su carrera deportiva. Ha sido muy duro porque han habido 5, 6, yo creo que 6, 5 hemos estado por encima de los 6 metros y bueno, en definitiva esto cada vez se está poniendo más duro, con lo cual conseguir una medalla pues es muy positivo. También es cierto que se podría haber luchado por él. Xavi Porras se vio incomodado porque compitió en el día más ventoso de todo el campeonato, y lo mismo tuvo que sufrir Elena Congos en la final de 1500 para atletas con deficiencia visual. La madrileña se colocó muy bien en los primeros 800 metros hasta que la rusa Elena Pautova imprimió un fuerte cambio de ritmo que no pudo seguir. A partir de ese momento su objetivo fue luchar por una plata que perdió en la aceleración final de la recta de meta. Con todo, a sus 25 años, Elena Congos parece haber encontrado la madurez y se ha instalado ya en la élite del mediofondo, después de conquistar una plata en Nueva Zelanda 2011 y otra el pasado año en los Juegos de Londres. Ha salido una carrera muy lenta, en la que han habido bastantes trompicones, luego cambios de ritmo muy bruscos en los que me he quedado bloqueada y al final de prueba me han hecho otro cambio y no he podido responder. Y para el domingo, último día de competición, se esperaba una exhibición española en la tradicional jornada de las maratones, pero todo se torció por una u otra causa. Incluso Manuel Garnica, el que obtuvo finalmente un mejor rendimiento, 4º en la prueba para ciegos totales, terminó un tanto disgustado porque de verdad pudo aspirar a más, pero durante toda la prueba estuvo soportando el dolor de una pubalgia hasta que llegó el ataque definitivo a falta de unos 6 kilómetros para la meta, al que no pudo responder. Pues ha sido una carrera bastante lenta, íbamos en grupo y en la última vuelta gemelos, cuádriceps, iban muy cargados y no he podido salir al cambio que han dado. Alberto Suárez, campeón en los Juegos de Londres, recordman del mundo y de los campeonatos y gran favorito entre los atletas con discapacidad visual, no tuvo más remedio que retirarse, renunciando a un oro que todo el mundo le daba por adjudicado. Había llegado a Lyon tocado en el tendón de Aquiles y eso le obligó a modificar sus apoyos, lo que a su vez trajo consigo un bloqueo en los cuádriceps que le obligó a abandonar. Y también tuvo que renunciar el deportista en silla de ruedas Roger Puigbo, que es tal vez el atleta que se ha marchado más decepcionado de estos mundiales, porque participó en 5 pruebas, 400, 800, 1500, 5000 y maratón, y en todas estaba entre los candidatos y en ninguna pudo atrapar una medalla. Nos hemos tocado con el que me ha cerrado y allí ya he perdido todo. No he podido, he tenido que preocuparme más de no caerme que no de sprintar. Y bueno, ha sido una pena porque la verdad que me da mucha rabia porque podía estar entre los 3 primeros.
Aunque el mayor desencanto se lo llevó tal vez Abderrahmane Ait, que terminó el maratón para atletas con discapacidad física en el segundo puesto, pero fue descalificado por haber bebido agua fuera de la zona de avituallamiento. No fue error suyo, sino del voluntario que le dio la botella, pero eso inició un proceso jurídico deportivo que duró varias horas y que terminó muy mal. Hubo una primera descalificación, a la que siguió una primera reclamación de España que fue admitida por los jueces. Cuando ya todos celebraban la plata reconquistada, una nueva descalificación trajo consigo una nueva reclamación ante el jurado de apelación, que este finalmente desestimó. Y como esta plata se perdió en los despachos, España se marchó de los mundiales con 3 medallas de oro, 6 de bronce y ninguna de plata, como si el segundo puesto hubiera tenido una maldición en estos campeonatos del mundo de Lyon. Me dieron agua en una botella cerrada y no la podía abrir con la fatiga y claro, con un brazo y después de 200 o 300 metros me han vuelto otra vez a dar el agua y los jueces pues me han descalificado. 27 deportistas con discapacidad visual, física, intelectual o con parálisis cerebral han representado a España en estos campeonatos del mundo de Lyon, sacando lo mejor de sí mismos, disfrutando de su deporte, pero también combatiendo contra el tiempo y el espacio, contra las dificultades y los imponderables, contra las decisiones de los jueces, contra el calor y el viento y contra los rivales, que al fin y al cabo eso es el atletismo. Han conquistado 9 medallas y este es un excelente primer paso en el camino que ha de llevarles hasta los Juegos de Río de Janeiro en 2016.